En este video vas a aprender a resolver este tipo de ecuaciones logarítmicas paso a paso, utilizando las propiedades de los logaritmos. Además, vamos a ver un paso que muchos se saltean y que puede hacer que una respuesta aparentemente correcta sea incorrecta. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del video. Mi nombre es Rubén y soy profe de matemática. Comencemos. Bueno, vamos a comenzar con este video. Antes de aplicar cualquier propiedad, lo primero que tenemos que hacer siempre, pero siempre, es encontrar el dominio de esta ecuación. Es decir, encontrar para qué valores son verdaderos los posibles resultados que podemos encontrar. Bien, entonces eso es lo primero que vamos a hacer, encontrar el dominio. Para encontrar el dominio, lo que tenemos que tener muy presente es que nuestro argumento, es decir, lo que está acá y lo que está acá, tiene que ser positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar cada uno de los argumentos y armar una inecuación. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Este argumento lo vamos a hacer en rojo para que quede bien identificado y este lo vamos a hacer en verde. Entonces, tomamos el primer argumento, x más 3, y eso dijimos que tiene que ser positivo, es decir, mayor a 0. Tomamos el otro argumento, x menos 1, y hacemos exactamente lo mismo. Resolvemos estas inecuaciones. El 3 es positivo, pasa a negativo, y ahí tenemos resuelta la primera inecuación. Hacemos lo mismo con la otra inecuación. El menos 1 pasa sumando, o sea que nos queda que x tiene que ser mayor a 1. Bien, ahora, como el dominio tiene que satisfacer a ambas inecuaciones, tenemos que buscar la intersección de ambas. Y para eso vamos a usar una recta numérica. Bien, como hoy dijimos, vamos a usar el rojo para este argumento. Es decir, vamos a suponer que acá tenemos el menos 3. Leemos esta inecuación. Si vos no recordás cómo se resuelven inecuaciones o cómo se representan gráficamente en la recta numérica, te dejo la recomendación acá arriba y en la descripción del video, por si lo querés repasar. Entonces vamos a representar en la recta numérica esta inecuación. Nos dice que van a ser todos los valores mayores a menos 3. Como es mayores, usamos paréntesis y van a ser todos los valores mayores, es decir, para el más infinito. Ahora tomamos la otra inecuación, vamos a suponer que acá tenemos el 1, dice que van a ser todos los valores mayores a 1. Los valores mayores a 1 van a ser todos para acá, también con paréntesis. Van a ser todos estos, ¿sí? Nos fijamos ahora cuáles satisfacen a ambos, porque estamos buscando la intersección. Si nosotros observamos, esta parte es la que necesitamos, ¿sí? O sea que el dominio van a ser los valores de x mayores a ¿cuánto? A 1, porque van a ser del 1 para allá. Bien, o si lo queremos escribir de otra manera, podemos escribirlo como que va desde el 1 hasta el más infinito. Y ahí encontramos el dominio de esta ecuación. ¿Qué significa esto? Al calcular la ecuación, a encontrar el valor de x, nos da, por ejemplo, menos 5, fíjate que no entra dentro del dominio. O sea que ese resultado lo tenemos que anular. No corresponde a la ecuación. Siempre va a tener que ser desde el 1 hasta el más infinito, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a pasar a resolver la ecuación propuesta. Bueno, vamos a comenzar ahora sí a resolver la ecuación. Fíjate que el dominio te lo dejé acá porque después lo vamos a necesitar. El secreto para resolver esta clase de ecuaciones logarítmicas es identificar qué propiedad podemos utilizar, porque nuestro objetivo es deshacernos de estos logaritmos y que nos quede una ecuación común y corriente de primer grado o de segundo grado que ya sabemos resolver, ¿sí? Para eso vamos a utilizar las propiedades. Fíjate lo siguiente, mira, tenés dos logaritmos que tienen la misma base. Si no hay nada, sabemos que hay un 10. Y a su vez, tenemos una resta. Entonces, podemos usar la propiedad que nos dice que si tenemos dos logaritmos, como recién dijimos, logaritmo de A menos el logaritmo de B,
Estos logaritmos se convierten en un solo logaritmo en los cuales los argumentos están dividiendo, ¿sí? Bien, entonces vamos a utilizar esta propiedad. Convertimos en un solo logaritmo y los argumentos de x más 3 sobre x menos 1, entre paréntesis. Y todo igual a 1. Fíjate que ya pasamos dos logaritmos a tener uno solo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque una vez que vos tengas un solo logaritmo, vas a poder utilizar la propiedad de los logaritmos. Nos dice que el logaritmo en base a de b es igual a c si y solo si la base a elevado al resultado es igual al argumento. Y eso es lo que vamos a hacer. Fíjate que al utilizar esta definición, ya el resultado no tiene más el logaritmo. Y ahí vamos a poder resolver esta ecuación muchísimo más fácil. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a transformarlo en esto, ¿sí? Fíjate, A es la base. Nuestra base, cuando no hay nada, tenía un 10. Entonces, nos va a quedar 10 elevado a ¿qué? Al resultado, ¿sí? De la ecuación, es decir, a 1. Va a ser igual a lo que vendría a ser todo nuestro argumento, ¿sí? Es decir, a todo esto. Por lo tanto, acá ponemos x más 3 sobre x menos 1. Y ahí fíjate que logramos tener una ecuación sin el logaritmo que tanto nos molesta. Si vos querés practicar o rever cómo se utiliza la definición de logaritmo, te lo dejo también acá arriba y en la descripción por si lo querés repasar. Bien, entonces vamos a empezar a resolver esta ecuación. 10 elevado a la 1, ya sabemos que ¿cuánto es? Es 10. Bien, ahora mira esto, vamos a pasar a x menos 1 para el otro miembro multiplicando, porque fíjate que está en el denominador, está dividiendo al x más 3, es decir que te va a quedar x menos 1 de este lado, ¿sí? No te olvides nunca de poner el paréntesis, porque tenemos dos términos. Y esto va a ser igual a x más 3. Vamos a deshacernos de este paréntesis. ¿Y qué vamos a hacer? Propiedad distributiva, ¿sí? Acuérdate que acá hay una multiplicación, o sea que nos va a quedar 10 por x, 10x, más por menos, 10 por 1, 10, igual a x más 3. Bien, ¿y qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar. Fíjate que acá tenés x y acá tenés un término que no tiene x con otro término que no tiene x. Vamos a continuarlo de este lado. Dijimos que nos va a quedar 10x. Acordate que adelante de la x, cuando no hay nada, hay un signo más, ¿sí? O sea que pasa para el otro lado restando. Bien, igual. Y ahora nos queda el 3 positivo y el menos 10 pasa sumando. Bien, resolvemos. 10x menos x, eso nos queda 9x. Igual 3 más 10 nos queda 13. Por último, ¿qué hacemos? Pasamos el 9 que está multiplicando, va a pasar para el otro miembro dividiendo. Es decir, que nos va a quedar 13 sobre 9. Igual a x. Y acá viene la parte importantísima del ejercicio, porque acá vos encontraste un resultado de x, pero no significa que este resultado sea el resultado de la ecuación. ¿Por qué? Porque tenemos que comprobarlo con el dominio, ¿sí? El dominio, acordate que eran los valores de x mayores a 1. 13 novenos es aproximadamente a 1,4. Entonces, 1,4. Usamos el dominio. ¿Es mayor a 1? Sí. Entonces significa que el valor que nosotros encontramos satisface al dominio. Por lo tanto, podemos afirmar que este valor es solución de la ecuación. Te dejo a vos, para que no se haga muy largo este video, verificar si este resultado es verdaderamente el que satisface a la ecuación. Si el video te resultó útil, en el recuadro que aparece al final de este video, te dejo una lista con más ecuaciones logarítmicas, resueltas paso a paso. Te recomiendo que veas esos videos, porque cada ejercicio incorpora una dificultad distinta y te va a ayudar a poder dominar todo este tema. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta, te invito a que te suscribas al canal y si querés ayudarme más todavía, en la descripción del video tenés los links para poder hacer una donación.
Nos vemos en próximos videos. Saludos.